Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Hoy mi equipo y yo vamos a exponer sobre el transistor de efecto de campo, conocido como FET. Mi equipo está conformado por su servidor García Rivera Edgar Alexis, Hernández Serrano Valeria, Moreno Rentería Rafael Emiliano, Castillo Méndez Moisés Josué. A continuación voy a proceder a realizar la introducción a este tema del transistor de efecto de campo. Para comenzar, voy a empezar cómo nació el transistor de efecto de campo. En 1948 fue patentado el primer transistor de contacto de punto por el equipo de los estadounidenses Walter Heuser, Brett Brattain y John Barber. En 1951, William Shockley solicitó la primera patente de un transistor de efecto de campo, tal como se declaró en este documento en el que se mencionó la estructura que ahora posee y que ahora mismo conocemos. Al año siguiente, George Clement Deasy e Ian Rose de los laboratorios Bell tuvieron éxito al fabricar este dispositivo. El primer MOSFET, el transistor de efecto de campo, fue construido por el coreano-estadounidense Daewon Kang y el egipcio Martin Ataya, ambos ingenieros de los laboratorios Bell en el año 1960. El transistor de efecto de campo FET es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza en varias aplicaciones que coinciden en gran medida con los transistores BJT que miramos durante todo el semestre en la materia de electrónica analógica. Las diferencias principales de los dos tipos de transistor. El transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, como se ve en la figura de la derecha, en tanto que el transistor FET es un transistor controlado por voltaje y se puede notar en la siguiente ilustración lo que acabo de mencionar. Pues con el láser que tengo aquí pueden observar cómo el BJT tiene una corriente de control, en este caso está marcada con una corriente de base y una corriente de colector en la figura número A. Y en el transistor FET se ve que hay un voltaje de control simbolizado con el B subíndice GS. Así como hay transistores bipolares NPN y PNP, también existen transistores de efecto de campo de canal N y de canal P. Es importante tener en cuenta que el transistor BJT es un dispositivo bipolar, de ahí el prefijo bi que indica que el nivel de la conducción es una función de dos portadores de carga, electrones y huecos. El FET es un dispositivo unipolar que depende no solo tanto de la conducción de los electrones en el canal N, sino que también de la condición de huecos en el canal P. A continuación, se verán un desarrollo más a fondo de los transistores FET, tanto como sus características, sus configuraciones, los tipos, las aplicaciones, que explicarán mis compañeros. Ok, características del FET. A diferencia del BGJ, el FET es controlado por voltaje. También es un dispositivo unipolar que no solo depende de la condición de los electrones, que es el canal N, sino como de la condición de los huecos que tiene en el canal P. Tiene una alta impedancia de entrada y los FET son más estables a una temperatura mayor que los BGJ y en general son más pequeños, por eso es que son más usados en los microcontroladores. Construcción del FET. La parte principal de la estructura es el material tipo N, en la cual se forma el canal entre las capas incrustadas del material tipo P. La parte superior del canal tipo N está conectada mediante un contacto ómnico a un material conocido como drenaje. En tanto, el extremo inferior del mismo material está conectado mediante un contacto ómnico a una terminal conocida como fuente S. Los dos materiales tipo P están conectados entre sí y a la terminal de la compuerta. En esencia, el drenaje y la fuente están conectados a los extremos del canal y no tienen potenciales aplicados. Estos tienen dos uniones PN en condiciones de impolarización y el resultado de ello es una región de empobrecimiento en cada unión. Se suele usar una analogía para este tipo de los FET. La analogía consiste como en una llave de agua, donde la fuente de presión es vinculada al voltaje, la cual se establece un flujo de agua que son los electrones.
desde el grifo, donde es la fuente. La compuerta, que sería como mover la llave, es gracias a una señal aplicada, que es el potencial, y este controla el flujo de agua, que es la carga, que se va dirigida hacia el drenaje o hacia las tuberías, que es como funcionaría una llave, donde tú abres y el agua sale desde el grifo. Existen diferentes tipos de transistores FET. Esto depende del canal semiconductor donde se produce el flujo de corriente, ya que puede ser de tipo P o de tipo N. Esto da lugar a dos tipos de FET, el FET de canal P y el FET de canal N. Como se puede ver, aquí se representa el símbolo del FET tipo N con la flecha entrando hacia la puerta, y en el FET tipo P la flecha está saliendo. Existen otros dos tipos de FET. El aumento del voltaje en la puerta puede agotar o mejorar la cantidad de portadores de carga disponibles en el canal. Como resultado está el FET en modo de mejora o enriquecimiento y el FET en modo de agotamiento. Estos dos se pueden diferenciar o distinguir por la línea de en medio que se ve en su símbolo. Si está punteada, simboliza el modo de mejora, y si no está punteada, simboliza el modo de agotamiento, como se pueden ver en estas dos imágenes. También existen diferentes clasificaciones de los tipos de FET. Se pueden clasificar los transistores de efecto de campo según el método de aislamiento entre el canal y la puerta. Está el MOSFET, que es un FET metal óxido semiconductor y usa un aislante. Está el JFET, es un FET de unión, usa una unión PN. El MESFET es un FET metálico semiconductor y sustituye la unión PN del JFET con una barrera Schottky. El HEMT es un transistor de alta movilidad de electrones. Los MOSFET son FET de modulación dopada. Los IGBT, que son transistores bipolares de puerta aislada, se usan para control de potencia. Los FRET-FET, este es un FET especializado diseñado para otorgar una recuperación ultra rápida del transistor. Los DNA-FET, que actúan como biosensores, y los TFT, que hacen uso de silicio amorfo o de silicio policristalino. Esta es la comparativa de las gráficas de funcionamiento de algunos tipos de FET, en cuanto a su curva de entrada y su curva de salida. Como se puede apreciar, sus zonas de corte, zonas de saturación y zonas óhmicas se comportan casi igual, solo que tienen distintos puntos de inicio con respecto a su relación de voltaje-corriente. Polarización de los transistores de efecto de carga. Existen varios tipos de polarización y las expresiones que nos permiten analizar este tipo de circuitos son las que podemos ver aquí para la corriente G y para la corriente B. En el caso de lo que es MOSFET de tipo incremental, se cambia la ecuación de la corriente D a esta que podemos observar. Circuitos de polarización fija. Estos tipos de circuito pueden resolverse por lo que es el enfoque gráfico o el enfoque matemático. Como no hay una corriente de compuerta, se pueden escribir lo que son las expresiones de acuerdo con el análisis de Boltzmann, en las cuales podemos observar aquí abajito. De igual manera podemos ver cómo es el circuito en la polarización fija. Debido a que el voltaje en GS es igual a 0, el circuito queda así, de una forma más reducida. Y las expresiones para este circuito son las que podemos ver a continuación para el voltaje en GG y para la corriente en D. Como el voltaje de BG lo conocemos, lo podemos reemplazar en la ecuación de la FET y dibujar lo que es una curva de la corriente ID. Y pues vamos a ver lo que es un ejemplo. Este circuito nos pide encontrar lo que es el voltaje en GS, la corriente D y el voltaje en DS. Aquí nos está diciendo que tenemos lo que es una corriente de ID de 10 mA y un voltaje P de menos 8 volts. Como el voltaje en GS se conoce que es menos 2, como podemos observar aquí en el circuito, pues ese ya lo tenemos, ¿no?
lo que es de la corriente D, podemos observar que es 10, usamos las fórmulas que anteriormente vimos y nos queda como lo que es corriente D de 5.625 miliamperes y un voltaje de DS de 4.75 volts. De igual manera, aquí podemos observar la curva que se forma, ¿no? Polarización por divisor de voltaje. De manera similar al transistor, para esos tipos de transistores también existen lo que es un circuito universal, el cual podemos ver aquí, el cual pues de igual manera que los otros está formado por lo que son resistencias, voltaje de capacitores, transistor, y para eso tenemos lo que es estas fórmulas para el voltaje en G, y a partir de la expresión del voltaje en GS trazamos lo que es la recta. Con estos valores se puede dibujar lo que es la recta de carga y hallar los valores de la corriente de I de Q y el voltaje de SQ, tal como lo podemos ver en la imagen de aquí. De la malla de S se pueden escribir lo que son las siguientes ecuaciones para el voltaje en D, voltaje en DS y voltaje S. Ejemplo, hallar voltaje en G. Para el voltaje en G usamos una de las fórmulas anteriores, que es voltaje de D por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2, el cual nos da un resultado de 1.28 volts. Buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre las aplicaciones del transistor de efecto campo, y una de las aplicaciones más comunes del FET es como un resistor controlado por voltaje, ya que este opera con una resistencia variable controlada por voltaje CD aplicado en la compuerta. Esto quiere decir que la resistencia puede variar dependiendo del voltaje que a este se le aplique, lo cual nos da como un resultado que tiene una gran resistencia en su entrada y una baja resistencia en su salida, y se puede modificar la salida dependiendo del voltaje. Su uso más común es como amplificador, ya que es efectivo como buffer en la configuración de drenaje común, más conocida como seguidor de fuente. Son muy comunes en sistemas de audio de dispositivos móviles, tanto también como en subwoofer para sistemas de sonido en autos y en bocinas profesionales para conciertos. Como ya sabemos, el FET es un dispositivo de 3 terminales que utiliza un campo eléctrico para controlar la corriente del dispositivo. Sin embargo, su uso principal, el que más se utiliza, está dentro de los circuitos integrados, ya que con esta aplicación los circuitos FET solo suelen consumir una cantidad mínima de potencia, y esto permite que funcionen en circuitos integrados a gran escala más grandes. Entonces, si se utilizaran transistores de tecnología bipolar o de unión bipolar, el consumo de energía sería de una magnitud mayor, lo cual no permitiría que se acomodara dentro de un solo circuito integrado. Otra de las aplicaciones del FET es como un interruptor en circuitos analógicos. Esto se debe a que cuando la tensión de la fuente de la puerta VGS es 0, el FET del canal N operará sobre la región de saturación y actuará como un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión de salida será 0. Por otro lado, si se aplica un voltaje negativo sobre la puerta y las terminales de fuente, es decir, si VGS es negativo, entonces el FET opera en una región de corte o pellizco. Esto significa que en este caso el FET actúa como un circuito abierto. Esta propiedad del FET le permite comportarse como un interruptor que puede explotarse para diseñar un multiflexor, como se muestra en la siguiente figura. Debido a su tamaño, los FET se utilizan ampliamente en circuitos integrados. Se utilizan en circuitos mezcladores de los receptores de televisión y radios FM, debido a las bajas distorsiones de intermodulación. También se usan en circuitos de control de tono y en voltímetros. Los FET también se pueden utilizar para diseñar los circuitos de temporizador, ya que ofrecen un alto aislamiento entre sus terminales y la compuerta de drenaje. Además, los FET también se encuentran en uso en los campos como electrónica digital y los sistemas de fibra óptica.
Como podemos ver, los usos y las aplicaciones del FET son muy amplios. Esto nos da una idea de cuántas aplicaciones se puede tener debido a su gran utilidad y su tamaño. Gracias.